Buenos días a todos nuevamente. Es un gusto, privilegio estar nuevamente delante de ustedes para una pequeña reflexión, ¿verdad? Hoy sí tenemos grupitos. Entonces espero que los maestros se hayan preparado porque hoy sí tenemos grupitos. Tengo aproximadamente tal vez unos 20 minutos para hablar de este tema y yo pienso que sí nos vamos a cubrir ese tiempo o menos, ¿verdad? Eh, en los últimos años, bueno, yo siempre, desde que empecé a leer, a estudiar, desde que aprendí a leer en la primaria, siempre he sido muy preguntón, ¿verdad? Siempre me he preguntado cómo funcionan las cosas, los carritos, ¿verdad? Cuando me regalaban los carritos, a veces esos de batería, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo funciona esto? Incluso llegué a desarmar un par de ellos. Siempre he tenido curiosidad y cuando uno va avanzando en las matemáticas, en las ciencias naturales, uno empieza a preguntar, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo se obtiene? Eh, Siempre mi mente ha sido así, e incluso cuando empecé a enseñar con los jóvenes, me tocó estar un tiempo con ellos, siempre les dije, siempre háganse preguntas, no asuman que todo lo que les enseñan, incluso los maestros de la palabra o los predicadores, va a estar bien, ¿verdad? Y entonces, y la mente del ser humano es así, ¿verdad? Usted no tenga pena si en algún momento de su vida cristiana usted tiene una duda o duda de algo. ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué dicen que si tengo que confesar positivamente hoy me fue mal, ¿verdad? Una vez escuché a alguien decir eso, ¿verdad? Que no venía a esta iglesia, aquí en la iglesia no enseñamos de eso, ¿verdad? Pero esta persona iba a otra iglesia y decía, yo salí de mi casa confesando, diciendo que hoy nada malo me iba a pasar y que todo iba a ser victoria y todo me iba a salir bien y salgo y me estaciono en un lugar calidad donde no hay muchos, está ancha la calle y pasa otro carro a la par mía y me quebró el retrovisor. No funcionó mi confesión, ¿verdad? No funcionó salir positivamente de mi casa. Y le digo, es que esas cosas no las controlamos nosotros. Y la confesión, ¿verdad? Incluso no llega a ser bíblica. Pero el punto es que usted se tiene que preguntar. Y una de las cosas que todas las personas, todos los humanos nos preguntamos siempre es, eh, ¿a qué vine a este mundo, verdad? ¿A qué vine yo a nacer aquí en esta tierra de Guatemala, verdad? Una tierra bendita donde usted ya en una hora y media ya disfruta de otro clima, ¿verdad? Aquí estamos en lo frío, pero en hora y media o una hora de viaje usted ya está disfrutando del calorcito. En otro ratito sube otro poquito más, está en la Boca Costa, ¿verdad? Ahí templadito. Eh, ¿Por qué el Señor me permitió nacer en este tiempo, en esta época, aquí con mis hermanos? Yo no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez, ¿verdad? Y otra de las cosas que nos preguntamos es, ¿será que venimos a sufrir a este mundo o venimos a tener alegría? ¿Verdad? Una de las cosas que pensamos que el propósito que el Señor nos da es tener alegría. Y yo he descubierto estos últimos años que no es así, no es la alegría del mundo, sino que el propósito primordial del llamado del Señor es hacernos santos. Y a veces en ese proceso de la santidad, ¿verdad? No todo va a ser alegría. Van a haber días de lágrimas, días de tristeza, porque nuestra naturaleza humana se va a entristecer con lo que el Señor nos va a someter, ¿verdad? Pero al final va a ser grande nuestro gozo, porque nuestra recompensa va a ser grande. Pero también
hay un estándar de personas alegres. ¿Usted se considera una persona alegre o una persona triste? Vea que ya lo dudaron un poco. Mire, yo no me considero muy alegre así de que todo el tiempo está haciendo chistes y riéndome, pero sí tengo gozo en mi corazón, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el estándar de la persona alegre según la palabra del Señor? Eso lo vamos a ver esta mañana. Así que abra su Biblia y vamos a ir a Salmos 1. Hoy voy a leerlo en la Reina Valera para que Xavi no me cambie ahí la versión. Casi siempre me gusta leer en la Nueva Traducción Viviente. Es mi nueva versión favorita. A todo el que puedo decirle se lo digo, ¿verdad? Es un poco más comprensible y todo. Pero la Reina Valera no deja de ser la Reina Valera, ¿verdad? Es la clásica. Pero aquí está el salmista enseñándonos hoy y nos va a enseñar, nos va a llevar a través de la visión del salmista, cómo es que Dios considera a una persona alegre. ¿Cómo es una persona alegre? ¿Verdad? Leámoslo completo primero, ¿verdad? Es un salmo que es fácil de memorizar, solo tiene 6 versículos. Otra de las características del Salmo 1 es que se parece mucho a Proverbios, ¿verdad? Muchos de los salmos son canciones, otros son poemas, ¿verdad? Nosotros aquí, ya traducido al español, no le agarramos mucho a que sea un poema, porque ya fue adaptado, ¿verdad?, a nuestro idioma. Pero si lo leyéramos en el idioma original, habría ahí rimas, ¿verdad? Incluso el Salmo 119 es un acróstico del alfabeto hebreo, porque se cree que el Salmo 119 lo utilizaron los maestros de la Biblia para enseñar primero el hebreo a una generación que había nacido esclava en Babilonia. Entonces, esa generación que nació en Babilonia no sabía el idioma. Entonces, cuando fueron libres, ¿cómo les enseñamos? ¿Verdad? Y se ingeniaron una forma muy fabulosa, ¿verdad? El acróstico del alfabeto hebreo, pero les iban enseñando la historia también del pueblo de Israel. No solo le iban enseñando el idioma, sino de dónde venimos, quién nos rescató de Egipto, quién nos sacó. Entonces, es muy bonito el libro de los Salmos para estudiarlos. Híjoles, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Salmo 1, yo le recomiendo que se lo memorice y que lo estudie. Leámoslo entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Muy bien. Entonces, comienza aquí el salmista diciéndonos cuáles son las características de la persona feliz. Comienza diciendo, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces dichoso o 3 veces feliz. Es feliz aquel, y lo primero que comienza diciendo es el que rechaza estas cosas. Primero hay que saber decir no en esta vida. ¿Sabe usted decir no? ¿O es fácil de manipular? Metiéndole casaca ahí lo convencen de hacer algo que no tiene que hacer. ¿O puede usted decir no? Esta es la primera característica de la persona que es feliz según la palabra de Dios. Vamos a verlo otra vez. Dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Escucha usted consejo? En esta vida solo hay dos personas. La persona que tiene muy alto el ego y dice, yo no escucho consejo, ¿qué me van a enseñar a mí? Y la otra persona que escucha el consejo de todo mundo, ¿verdad? ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Y vos qué pensás? Y cuando él o ella, ¿verdad? Quiere tomar una decisión de tanto que le dijeron, ya no saben, ¿verdad? Y a veces hay consejos muy bien intencionados, hay palabras, ¿verdad? Que están bien intencionadas, pero quizás no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber es a quién estamos escuchando, con quiénes nos estamos juntando, a quién le voy a pedir yo consejo. Por eso le decía, aquí el equilibrio es encontrar a una persona sabia, a unas personas sabias a quien acercarse, a personas que conozcan de la palabra de Dios y contarles la situación, ¿verdad? Pero decimos no al consejo de los malos. Bueno, y ¿quiénes son esas personas malas, verdad? Pueden ser personas cercanas, incluso familiares, que son los más cercanos a nosotros, ¿verdad? A veces un familiar que tiene una mala intención nos da un mal consejo. Pero ¿sabe quién muchas veces también le ha dado a usted malos consejos? Usted mismo. ¿Ha hecho usted algo a su parecer bien y resultó mal? ¿Verdad? De la abundancia del corazón dice que habla la boca. Si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, no está lleno de Cristo, entonces lo que va a salir de ahí, no van a ser buenos consejos, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es de lo que hay que apartarse es del consejo de los malos. Voy a ir rápido aquí porque si no me voy a ir eh, atrasando, ya son las 11. Bueno, el segundo grupo de personas que hay que apartarse dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esa palabra estuvo siempre, ¿verdad? Que usted estudie la palabra, póngale atención a esas palabritas que lo ponen a uno en qué pensar. Aquí la palabra es estuvo o permanecer. Puede ser el otro sinónimo de esta palabra. Permanecer en el camino de los pecadores. Miren, juntarse con los pecadores no está malo, porque incluso Jesús se juntaba con los pecadores. Jesús lo acusaron, ¿verdad? De decir, Jesús, ¿qué nos va a enseñar Jesús? Si Jesús está juntando con publicanos, ¿verdad? Con gente de bajo nivel que tiene un vocabulario feo y con prostitutas también andaba, con gente que bebe, ¿verdad? Pero Jesús se juntaba con ellos para enseñarles el camino, ¿verdad? Nosotros también podemos juntarnos con esta gente para hablarles de Cristo, pero no juntarnos con ellos para que ellos nos terminen a nosotros jalando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces en el trabajo, yo lo he visto, yo trabajé algunos años en una ONG, ¿verdad? Y pues en un principio nadie nos conocíamos y todos bromeábamos, hablábamos y escuchaba a unos hablar malas palabras, otros hablar de cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y en algún momento, meses después, alguien preguntó, ¿aquí cuántos son católicos? ¿Aquí cuántos son evangélicos? Aquí. Y uno se sorprende, ¿verdad? Y dice, ¿qué? Este era cristiano, ¿verdad? Y lo que decía y lo que hablaba, ¿verdad? Porque no se distingue a veces cuando se juntan ya en la mesa de los pecadores, ¿verdad? Entonces es un pecador más. Pero entonces hay que saber decir no muchas veces, ¿verdad? No sentarse en la mesa de los pecadores. Y miren, nosotros somos pecadores, todos todavía pecamos, pero cuando venimos a Cristo ya no estamos en rebelión en contra de Cristo, ya estamos
luchando, ahora estamos en rebelión en contra del pecado. Ahora el pecado es nuestro enemigo. Ya no somos enemigos de Cristo, esa es la diferencia. Ahora, sentarse, ¿verdad? En la mesa de los pecadores, estar o permanecer en el camino de los pecadores, son gente que no quieren nada con Cristo. ¿De qué clase de gente es esta? Yo siempre que alguien me pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que peca y alguien que vive en pecado? Y mi respuesta siempre es Romanos 1, ¿verdad? Romanos 1, 20 y pico. Vamos a ver si lo encuentro por acá para que le echemos un vistazo. Vamos a Romanos. Ok, el 20, el 24, un poquito más atrás. En el 21, dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es el creador aquí? Dios. ¿Y quiénes son las criaturas? Nosotros. Dice que estas personas honraron más a las criaturas que a Dios. Estos pecadores que habla aquí del Salmo 1, ¿verdad? El camino de los pecadores, son las personas que tienen a Dios en segundo plano, ¿verdad? Tienen a Dios ahí para que arregle los problemas. Pero ¿saben qué? Yo vivo mi vida como yo quiero, ¿verdad? A mí nadie me va a mandar. Honran más a la criatura que al Creador. Esos son los pecadores que se encuentran en ese camino de perdición, ¿verdad? La Biblia habla de que hay dos caminos, ¿verdad? Uno angosto y uno ancho que lleva a la perdición. Ahí en el ancho es donde va todo mundo y pocos son los que escogen el camino angosto. Entonces en el camino ancho están estas personas, amadores de sí mismos, dice también, ¿verdad? Más adelante, cuando usted termine de leer, lo puede leer en su casa, ¿verdad? Dice que son inventores de mal. O sea, cada vez están inventando qué otra forma hay de ofender a Dios, ¿verdad? En ese camino no tiene que permanecer usted tiene que decir no. ¿Cuál fue la primera clase de persona que dijimos que hay que decir no? El consejo de los malos. Y luego, el camino de los pecadores. Pero hay uno tercero todavía. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La versión dice burladores, los que se burlan de Dios. Es casi lo mismo que el primero, ¿verdad? No sentarse a la mesa de los que se burlan de Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Échate la cervecita, hombre. El domingo pedís perdón a Dios. Si usted le acepta una cerveza a un su cuate, a un su amigo, ese amigo a usted después no le va a poder decir que no. Ya no va a tener excusa. Y después no va a ser una, después va a ser dos, después van a ser tres. Ayer en mis reels apareció
un futbolista famoso que en las redes salió, ¿verdad? Que era muy bueno. Fue a jugar incluso a la Liga de los Estados Unidos. Muy bueno, bueno. Pero el licor destruyó su carrera y su vida. Y él decía, yo pensé que yo dominaba el vicio. Y cada vez alguien me decía, no, es que vas a parar así, vas a terminar tirado en una banqueta. Decía, yo, tirado en una banqueta. Y ahí están las fotos en las redes, ¿verdad? Donde está tirado en la banqueta. Y otra persona le decía, no, mira, todavía hay más fondo que eso, pero por favor salite de ahí, podés parar en la cárcel. Y él le dijo, yo en la cárcel, no hombre, estás loco. Y fue a parar a la cárcel. ¿Verdad? Personas que se burlan de Dios, diciendo, Dios está ahí arriba, yo aquí abajo, ¿verdad? Hemos oído muchos discursos últimamente incluso a nivel político, ¿verdad? De personas que no honran a Dios, de personas que quieren burlarse de Dios. A esas personas hay que decirles no. Esas son las 3 primeras características de la persona que es feliz de acuerdo a la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que sí tiene que hacer bien? ¿Cuál es la otra característica positiva, digamos, verdad? Sigamos en el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la autoridad del creyente? ¿A quién nos sometemos a nosotros? ¿Verdad? Como cristianos evangélicos, creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Si usted cree que el pastor es su autoridad, en su trabajo no está su pastor, en su casa no está su pastor, y usted piensa que solo donde lo está viendo el pastor, entonces tiene que portarse bien. Pero si usted considera la palabra de Dios como su autoridad, en el lugar donde usted esté, usted se va a someter a la palabra. Bueno, y aquí hay una pregunta bien complicada. Para usted, la palabra de Dios, ¿qué es? Y aquí lo tengo, vamos a ver, lo tengo apuntado según yo. ¿Es para usted la palabra de Dios una obligación? ¿Para usted la palabra de Dios es algo que interrumpe sus actividades? Híjoles, tengo que leer, ¿verdad? Bueno, 5 minutos y luego sigo con lo que estoy haciendo. ¿Para usted es la palabra de Dios eso? ¿Una interrupción? ¿O es un deleite? Porque si es un deleite, entonces usted lo demás lo tiene como algo secundario y lo que procura siempre es leer la palabra. ¿Dónde está el consejo de Dios? Quiero oír el consejo de Dios porque no sé qué hacer en esta situación. Voy a ir a la palabra. Pero si para usted es una obligación, algo tedioso, algo que hay que hacer porque de plano lo aprendimos en las disciplinas espirituales, ¿verdad? Incluso aquí dice que en su ley medita de día y de noche. Y aquí la palabra medita da más la idea de los animalitos, de las vacas, ¿verdad? Que comen una vez y luego lo vuelven otra vez a digerir y luego lo vuelven a digerir. Algo así es la idea. Y usted estudia la palabra, usted lo lee y luego el día lo está meditando. Dice, qué interesante que la Biblia hable de esto, ¿verdad? Que está escrito hace más de 2000 años, hace más de 4000 años y todavía sigue, o sea, el Señor conoce a su creación porque todavía la gente sigue comportándose igual, ¿verdad? Ahí está su meditación, ahí está su deleite en la palabra de Dios. La persona que se deleita en la palabra de Dios es una persona feliz. Mire, la felicidad, usted la puede encontrar en el dinero. Sí, sí. Dígame, ¿usted no le haría feliz ahorita revisar su cuenta y que ahí diga 6 millones?
No dormiría un poquito más tranquilo en la noche. Dice, 6 millones. Este año no voy a trabajar ya el resto del año, ¿verdad? Ya el otro año veremos. Pero si se esfuma el dinero, se esfuma la felicidad. Muchas personas encuentran la felicidad en las relaciones, ¿verdad? Esta persona me hace feliz. Pero si esa persona se va, si esa persona encuentra a otra persona que lo haga feliz o la haga feliz, se fue tu felicidad ahí. Pero el que encuentra su deleite en la palabra de Dios, siempre va a estar feliz. Por eso es que yo no entendía la verdad a los apóstoles, ¿verdad? A la primera iglesia, que era una iglesia perseguida. Y uno de los pasajes favoritos que tenemos, ¿verdad? Incluso hoy lo mencionó Xavi, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo escribió no lo escribió Pablo desde un hotel con sauna, ¿verdad? Ahí y bufete en el desayuno. No, lo escribió desde la cárcel. Y Pablo decía, bueno, he aprendido a vivir cuando no tengo nada que comer. Y he aprendido también a dar gracias a Dios cuando tengo mucho que comer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque su felicidad y su deleite estaba ¿dónde? En Cristo, en la palabra. Cristo es la palabra, ¿verdad? Miren, yo les propongo y les vuelvo a decir nuevamente, estudie la palabra, léala. Quizás cuando usted inicie no va a encontrar ese deleite, pero después de pasado un tiempo, usted va a encontrar a Cristo ahí. Todos necesitamos ese encuentro con Cristo. Si usted no ha encontrado a Cristo, todavía no tiene el evangelio completo. Solo está como Job, de oídas te había oído. Pero cuando usted escarbe un poco más, insista un poco más y se empiece a deleitar en la palabra, ¡pum!, se va a encontrar con Cristo. Y Cristo va a cambiar su vida. Y Cristo lo va a hacer todo. Ya no va a haber nada que usted lo ponga triste. Híjoles, no funcionó mi negocio, ¿verdad? Me voy a deprimir. No, no, no. Cristo es nuestro deleite. Cristo es nuestro gozo. Sigamos porque ya otra vez, ya voy a, 5 minutos me quedan. Bueno, ¿qué otra característica? El verso 3, será como árbol plantado. El árbol aquí representa madurez, ¿verdad? Algo que era una semilla. Xavi aquí nos puede explicar cuál es el proceso de una semilla, ¿verdad? Usted siembra en la tierra, depende del árbol que sea, ¿verdad? En unos años va a estar de una altura, luego va a estar más alto, pero luego va a dar, después de unos años va a dar fruto, porque eso también dice aquí que este árbol da fruto. Entonces eso nos habla de madurez. Todo cristiano necesita madurar. Y esta es una pregunta, por eso les digo, nosotros debemos de preguntarnos todo el tiempo, como cristiano, ¿en dónde me encuentro? ¿Todavía soy un cristiano carnal o ya soy un cristiano maduro? ¿Verdad? El cristiano carnal, Pablo dice que necesita su leche espiritual, ¿verdad? Su lechita, así como bebé. Pero luego, cuando ya crece, es comida más sólida. El Señor ya le da otra comida más fuerte, ¿verdad? Algo ya le da carne, ¿verdad? Necesita proteína. Y el árbol nos da la idea de eso, de madurez. La persona feliz, según la palabra, es una persona madura. Pero leamos otras características. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tiene de dónde alimentarse ese árbol, sabe alimentarse. Lo mismo que decíamos del verso anterior, perdón. Su deleite es la palabra. Las corrientes de aguas es esa conexión que tiene con el Señor, es esa comunión que tiene con el Señor. Está ahí plantado junto a corrientes de aguas. Lo que alimenta a ese árbol, esa agua de vida que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad?
agua de vida va a venir de dentro de ti, ¿verdad? Y jamás vas a tener sed. Ese árbol está plantado ahí, ¿verdad? Aguas. Luego dice que da su fruto en su tiempo. Bueno, ¿usted es de las personas que aporta a otras personas? ¿Que da de su fruto a otras personas? Porque, miren, esta ilustración me gustó mucho. Hace algunos años lo dijo Cash, ¿verdad? Que el árbol de naranjas no se come sus propias naranjas. El árbol de manzanas no se come sus propias manzanas. El árbol de manzanas da las manzanas para que se las coma ¿quién? Cualquiera que pase por ahí, ¿verdad? ¿Usted aporta algo a las personas que lo rodean? ¿O es de las personas que en vez de aportar, ay, lo ponen de malas, ¿verdad? ¿Usted conoce personas que lo sacan de quicio a usted? Casi todos conocemos una persona así, ¿verdad? Que algo tiene este cuate, ¿verdad? Que me mete a clavos y yo ni siquiera estaba en la plática, ¿verdad? Ya me metió a clavos y hay que estar resolviendo sus problemas, ¿verdad? Pero un árbol que da frutos, ¿verdad? Aporta algo importante, aporta gozo, aporta felicidad, aporta consejo, aporta sabiduría al que lo rodea. Y su hoja no cae. ¿Conoce usted un árbol que su hoja no caiga? ¿Verdad que esto es imposible? Porque el viento bota las hojas. La lluvia bota las hojas. E incluso el cambio de temporada bota las hojas. Pero este árbol que dice aquí el salmista, dice que no, su hoja no cae. Eso nos habla de permanencia, nos habla de permanecer. De que muchas veces, mira, como cristianos, no podemos evitar las pruebas. No podemos evitar que hayan vientos fuertes. No podemos evitar que vengan tormentas que puedan hacer que nuestras hojas caigan. Eso no lo podemos evitar. Pero si tu raíz está firme en el Señor, junto a corrientes de esas aguas, ¿verdad? Entonces tu hoja no va a caer. Permanecer. Es necesario pasar por las pruebas. En los grupitos que tenemos, ¿verdad? Yo enseñé acerca de esto, que esto debe de ser nuestro pan diario como cristianos, ¿verdad? Las pruebas van a estar ahí porque el Señor nos quiere hacer crecer, nos quiere hacer madurar. Entonces, es algo que no podemos evitar. Y que incluso Santiago, ¿verdad? Dice, bueno, estén contentos cuando se encuentren en diversas pruebas, ¿verdad? Porque eso los va a hacer madurar y va a hacer crecer y que haya fe y que haya paciencia en ustedes y que van a ser aprobados por el Señor, ¿verdad? Entonces, el símbolo aquí de la hoja que no cae, permanencia, permanecer en el Señor, esa firmeza que el Señor nos da. Vamos aterrizando ya este salmo, ¿verdad? Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Pero la prosperidad que habla aquí no se trata solo de dinero, ¿verdad? Ya lo hemos hablado otras veces. El verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? ¿Alguien sabe qué es el tamo? Es, es la basurita que queda del trigo, ¿verdad? Algo que no sirve. ¿Para qué sirve eso? Ahora ya lo utilizan un poco para alimentar animalitos, ¿verdad?
pero realmente no aporta mucho, nada más que se llene, ¿verdad? Entonces, nada más es fibra, pero entonces el Señor nos pone aquí el contraste, ¿verdad? El que permanece en el Señor, el que es bienaventurado, el que es feliz, el que tiene su deleite el Señor, es como un árbol. ¿Qué árbol quiere ser usted? Pero por el contrario, el que no, el que sí escucha el consejo de malo, el que va en el camino de los pecadores, el que se sienta en la silla de los burladores, este va a ser como el tamo, como la cascarita del trigo que no sirve para nada. Que si no se hace un montoncito, ¿verdad? El aire se lo lleva para allá, para acá, para todos lados, ¿verdad? Y lo riega y no tiene ningún propósito en la vida. Ese es el contraste. El 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No va a haber lugar para ellos, ¿verdad? En Romanos 1, que leímos un pequeño fragmento, ¿verdad? Dice que todas estas personas, los pecadores, los que han aborrecido a Dios, no van a tener parte en el reino del Señor. Y el salmista aquí lo vuelve a decir, ¿verdad? No se van a levantar los malos en el juicio. Para ellos no va a haber resurrección, ¿verdad? Entonces, es el contraste. Y termina. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perece. Y aquí, igual como comenzó, termina con otro contraste, ¿verdad? Comienza diciendo, bienaventurados. Y termina diciendo, perecerán. Bienaventurados los que encuentren su deleite en el Señor, van a ser como árboles. Pero los que no, van a ser como el tamo y van a perecer. Solo hay dos opciones. No hay término medio. Por eso es necesario definirnos. Es necesario definirnos, mis hermanos. ¿El camino angosto o el camino ancho? Póngase de pie. Espero que usted se decida ser una persona feliz de acuerdo a la palabra del Señor, no rechazando la palabra, no rechazando la enseñanza,